noches, bienvenidos como siempre a toda la comunidad universitaria, de la comunidad en general que a esta hora decide ver agenda administrativa, muchísima información que compartir con todos ustedes hoy 8 de diciembre. Bueno, ya luego de un proceso eleccionario que va a ser justamente el tema, el día de hoy un análisis bien pertinente a esta hora y que usted por supuesto puede participar a través de la mensajería de texto, así que de inmediato a través del 0424-780-4362 y también el número que va a estar en pantalla, puede participar desde allá porque sabemos que es un tema que está sobre la mesa, que está fresco y en el que todos quieren por supuesto participar. Profesor, buenas noches. Buenas noches, y tenemos además muchísimas noticias financieras, sí, por supuesto, que le vamos a dar a la comunidad porque nos queda esta semana y nos queda unos días de la próxima semana. Y nosotros entonces seguimos trabajando sin descanso. Buenas noches entonces para toda nuestra comunidad universitaria, para ese profesorado que hizo cola, Raquel, que no vio edad ni vio nada, cumpliendo con su deber, el personal activo, el personal jubilado, para nuestros profesores, para nuestros empleados, obreros y el sector estudiantil que siempre ha estado a la expectativa en todo lo que ocurre en este país. Entonces, un gran saludo para todos ellos y hoy vamos a tener un programa muy bonito. Vamos a hacer un análisis con una persona que ustedes conocen mucho, un académico de altura, universitario 1000%, amigo nuestro, se estaba metiendo ahora con Raquel, no sé por qué, y vamos a tener un programa sobre qué sucedió el día domingo, ¿no es así, Raquel? Así es. Y vamos a estar con el doctor Rondón Nucete, un amigo nuestro muy queridísimo, que este programa es como si fuera de él, con Oscar Altuve, el terrible, que tiene muchas noticias financieras de todo tipo. Entonces vamos a comenzar con el doctor Rondón Nucete, ¿te parece, Raquel? Sí, así Vas a tener tú toda la oportunidad durante 3 negros de decirle de todo lo que tú quieras, ¿no? Y como además, una venganza, Raquel. No, yo no soy una persona vengativa. Además que como me voy a vengar de alguien que me trata todo el día también. Ah, pero yo creía que estaban peleando. No estamos peleando, nosotros nunca peleamos. Entonces vamos a ver qué dice Monseñor Diego Pardón en el Nacional de hoy, que me llamó mucho la atención de lo que lógicamente la iglesia, no el clero, las creencias nuestras además, dice sobre las elecciones, ¿no? Esto salió en el Nacional hoy. Dice, el presidente de la conferencia episcopal, Monseñor Diego Pardón, fue enfático. Diputados deben actuar con sabiduría para manejar con una actitud de humildad el triunfo, para que se eviten actitudes de avasallamiento, revanchismo y prepotencia. Es una oportunidad de prestar servicio a la nación sin distinción de ideología. Puntualizó que los temas a tratar son la liberación de presos políticos, el regreso de exiliados, devolver la libertad de expresión, recomponer la economía y hacer contraloría social. Entonces, a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Que una persona, bueno, al cual nosotros tenemos una gran credibilidad, por Monseñor Diego Pardón, es el presidente de la conferencia episcopal, y yo consideré, ¿no, Raquel?, que hoy pudiésemos comenzar leyendo, ¿no?, lo que en una cosa muy cortica, en unas breves palabras, él hace un esquema de lo del domingo y futuras actuaciones, ¿no? Así. Pero, ¿a quién tenemos hoy y por qué lo tenemos, Raquel? Bueno, hoy tenemos al doctor Jesús Rondón Nucete y también, por supuesto, el director de finanzas, porque fíjense que el tema de la economía sigue siendo el que está sobre la mesa y el que movió a muchos venezolanos a votar el 6 de diciembre y, por supuesto, a tener los resultados que hoy tenemos, ¿no? Sí, para señor. que haya muchísima reflexión. Me llamó poderosamente la atención dos de las cosas que nombró el profesor en cuanto a ese artículo, no al revanchismo y tomar en consideración la economía.
Venezuela y todos los venezolanos estamos apostando a que ya se acabe la intolerancia y que sepamos que, bueno, tanto unos como otros somos importantes, pero que definitivamente es el pueblo, es la persona a quien la economía más golpea, quien decide definitivamente, ¿no? Y esa ha sido una lectura muy clara. ¿Y el pueblo decidió? Y el pueblo decidió, a ese pueblo que, bueno, día a día vive... Llevando sol, haciendo colas, no le importó nada. Así es. Sí. Eso, por ejemplo, profesor, me llamó también la atención el día de las elecciones. La gente no se quejaba haciendo las colas. La gente decía, yo quiero votar y hasta tanto no vote, no me voy. Porque a eso vine y he esperado tiempo. Y las colas eran terribles, además, y ¿no, tenemos las colas, sí. Por ejemplo, anteriormente uno iba, cubría y de repente cubría la información y cuando volvía ya al centro de votación no tenía mucha gente. En esta oportunidad no. Uno iba y buscaba información. ¿Tú votaste, Raquel? Sí, yo voté. Pues yo no te vi el dedo así. No, aquí lo tengo. Ah, mucho cuidado. Aquí lo tengo. Yo creo que además, más que un derecho, todos entendimos que era un deber salir a sufragar y a votar, ¿no? Pero bueno, dicho entonces, esto, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿Y ¿Qué cuál lectura? es ¿Qué lectura se le da a lo sucedido el día domingo? Así es, y bueno, de Eso inmediato es le lo que damos la palabra al doctor sí, Jesús señor Rondón. Jesús Rondón. Bueno, ¿qué lectura se le Lo da? invitamos para que nos dijera Así esas es. cosas. Muchos pudieran decir, bueno, pero otra vez el doctor Jesús Rondón no se No, señor, mil veces lo podemos tener aquí. Claro, porque, o sea que tú no lo querías tener, Raquel. No, lo que pasa es que no, cuidado, yo no Raquel, que no quería tener. Lo que pasa es que él se nos saltó en la agenda porque él estaba en uno de los programas especiales cuidado, y se saltó para acá, ¿no? Ajá. Profesor, por favor. Señor. Esa era la pelea. Esa es la pelea, señor. sí. Bueno, profesor, bienvenido como siempre. Por supuesto, importante ese análisis político y económico que se hace justamente después, pudiéramos decir 2 días después de esas elecciones, en las que el mundo tenía los ojos puestos en Venezuela. En esa Venezuela que decidió salir a votar y que habían muchos mitos en torno a esas elecciones. Bueno, muy buenas noches. Bienvenido. Tanto a ustedes como a los que nos están viendo. Que Claro. Nos está viendo además bastante gente. Bastante sí, señor. gente y sí, señor. entiendo que, bueno, este programa se repite también. Sí, además que se retransmite no solamente aquí, sino en Trujillo, En bien, Tobar, bien en vale bailadores. Bien vale la pena para decir algunas cosas que tienen que ver también con otros estados. Bueno, lo primero, como aquí está muy adornada estas cosas de Navidad, entonces tenemos que hacer alguna referencia también al tiempo. Hoy es el Día de la Inmaculada. Sí, claro, el día central y hoy hubo una celebración importante, ¿no? Y el Día de la Inmaculada es el día de la arquidiócesis. Y es el día del antiguo seminario, del cual deriva la universidad. De manera que en alguna manera la Inmaculada es la patrona de la universidad. De manera que eso hay que recordarlo en este momento, porque la universidad tiene sus orígenes en aquel seminario que fundó Ramos de Lora. No somos ajenos a esa historia y el país no lo es. Y en parte eso explica la votación del domingo. El país no es ajeno a sus valores fundamentales, a sus creencias esenciales. Tenemos que hablar del domingo. Ahora, hablar del domingo podríamos repetir. La oposición ganó por tantos votos, sacó tantos diputados, etcétera, pero yo creo que se impone hacer énfasis en algunas cosas que no se han dicho, Bueno, o que la gente no ha adivinado. Porque, claro, los militantes ven el grueso. El número. El número grueso, pero no se fijan en la letra chiquita. Y nosotros, especialmente quienes hemos estudiado ciencias políticas, estamos en la obligación de hacer algunos análisis más allá de lo general. Ahí estamos viendo unas imágenes de lo que fue pues, el proceso eleccionario, ¿no? Y la masiva participación. Yo fui a votar e hice cola, a pesar de ser de la tercera edad, como dicen ahora. Yo que de la cuarta. De la Pero Cuarta ¿qué República sí. Pero fui a votar y tuve que hacer cola. Y no me llevé paraguas ni gorra, lamentablemente. Bueno, señal de que votó muchísima gente. ¿Y cuánto tiempo estuvo usted esperando para poder votar? Bueno, no hice O una le cola dijeron, tan no, larga. doctor, por favor, pase usted por aquí y vote. Hice la cola normal. ¿Qué hace todo el mundo? Nadie
los soldaditos que estaban allí los soldados que estaban allí. No lo mandaron a pasar. No. Y los que estaban al lado de los soldados, que eran los testigos del otro lado, no le dijeron, mire, tenga piedad. No, que haga su cola. Ellos sabían a qué iba yo también, por supuesto. Eso se vale. Ahora, mire, ahora ya viendo las cosas y tal, yo primero debo decir que este es un sistema el sistema electoral, profundamente antidemocrático. ¿Por qué, doctor? Oh, pero profundamente antidemocrático. ¿Y por qué? Fíjese usted, ahora les toca a ellos, pero antes nos tocaba a nosotros. La vez pasada nosotros ganamos en votos las elecciones parlamentarias del año 2010, el 52%. Pero con esa distribución de estados y circuitos y tal, entonces perdimos la mayoría parlamentaria. Entonces, en aquella ocasión nosotros sacamos 68 diputados, a pesar de que teníamos el 52%. En aquella ocasión, ellos que tenían el 48, sacaron 95 o 96 diputados. Por los circuitos acomodados. Profundamente antidemocrático, porque no existe representación proporcional. El que gana en cada circuito se lleva uno, y los votos que el otro sacó se pierden. ¿Sí? El que gana la elección de lista se lleva el primero y si dobla, pues el segundo. Es totalmente antidemocrático. Pero ahora fue en beneficio nuestro. Todas las elecciones anteriores han sido en beneficio de ellos. Fíjese usted, el chavismo dice que sacó 42, dijo el presidente Maduro. Sacó realmente 40. Pero con el 40 se quedó con 55 diputados, que es mucho menos del 33% de los diputados. En cambio, la oposición, que sacó el 60, se lleva las 2/3 partes, el 66%. Bien, para que ustedes vean lo antidemocrático que es, salvo que antes nadie lo señalaba porque era en beneficio del gobierno. Ahora el gobierno se dio cuenta de que el sistema es antidemocrático. Bueno, lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava. Es bueno para la y pava. Y ahí terminamos esta primera parte. Sí, vamos a identificar la planta televisiva. Al retorno continuamos. Recuerden que estos primeros segmentos van a estar dedicados al análisis de lo que fue el proceso eleccionario el pasado 6 de diciembre. Por supuesto, 2 días después, la lectura que se le da, no solamente a nivel nacional, sino internacional, con esa masiva participación de todos los venezolanos. Y tenemos tiempo, si es que no se retiren, que tenemos tiempo para... Y luego la parte financiera, por supuesto. Hoy agenda administrativa, pues esta primera parte la va a disponer justamente para ese análisis de lo que pasó el 6 de diciembre y por supuesto lo que viene, lo que significa ahora esa mayoría en la Asamblea Nacional por parte del sector de oposición, por así decirlo. Bueno, quedamos en las letras pequeñitas, ¿no? En las letras pequeñitas, claro, en ese análisis que viene haciendo el doctor Jesús Rondón. Decía yo que la gente se fija en ciertas cosas, lo grueso y tal, pero no se fija en algunas cosas que son importantes de señalar. Hay que hacer una profunda reforma del sistema electoral. ¿Por qué, doctor? Para hacer que el sistema sea realmente democrático. Que cada grupo político tenga la representación exacta que debe tener. No puede ser que la oposición haya ganado las parlamentarias del 2010 y sin embargo haya estado en minoría durante 5 años en la Asamblea Nacional, ¿verdad? Eso es antidemocrático, eso hay que corregirlo para el futuro. Ahora, la gente del chavismo tiene que haberse dado cuenta. Claro, ahora es en beneficio de la oposición, que sin embargo ganó en votos y ganó también, por supuesto, en diputados. Hay una segunda cosa
que a mí me parece que se debe analizar con mucha frialdad y no con la ligereza con que se ha hecho hasta ahorita. Todo el mundo dice, mire, ganó uno me dijo a mí, ganó el hambre. La gente fue a votar a votar en contra del gobierno porque la situación económica está mal. Ciertamente que la situación económica, ¿verdad? La situación económica afecta profundamente a los electores en todas partes del mundo. Y no hay ningún país en el mundo en que cuando la situación económica es mala, el gobierno gane las elecciones. En ningún país. Ahora hay elecciones en España. Hace 4 años hubo elecciones en España y el Partido Socialista Español perdió las elecciones porque poco antes se había desatado una crisis terrible que causó una baja en el PIB, un aumento en el desempleo, etcétera, y perdió las elecciones. Ahora el Partido Popular mantiene por lo menos el primer lugar. ¿Por qué? Porque la situación económica en España ha mejorado. En Francia, el gobierno acaba de perder las elecciones frente a la extrema derecha. Sí, es verdad. ¿Por qué? Porque en Francia la situación económica es difícil, no es como aquí. De manera que ese es un factor sin lugar a duda. Más aún, es el factor más importante, no hay duda. Con una inflación del 200 y tanto, con una caída de 9 puntos en el PIB, con un desempleo como el que tenemos, con una escasez que supera el 30 o 40%, el gobierno no puede pensar en ganar elecciones, eso es cierto. Pero hay una cosa que debe llamar la atención, especialmente a los opositores. Mire, uno en este momento dice, fue grande la ventaja de la oposición sobre el chavismo. Sí fue, por supuesto que fue. Son 2.561.000 votos por encima. ¿Ah? Mientras la oposición sacó 8.176.000 votos, esto puede variar porque faltan como unas 100 mesas, pero 100 mesas muy pequeñas por sumarse. El gobierno quedó en 5.615.270. O sea que la oposición supera al gobierno por 2.561.000 votos. Eso es una ventaja bien grande, ¿no? Bien grande, ¿no? Sí. Ahora, 2 cosas a señalar. Digo para que la oposición los analice. No todo es celebración. También tiene que haber análisis. Primero, el chavismo representa 5.615.000 votos. Que esa pudiera ser la letra pequeñita. Esa es la letra pequeña. Entonces, yo me encuentro con mucha gente y me dice, si acabó el chavismo. Y le dije, no, mire, 5.615.000 votos. Con la situación económica en que está. Con la situación económica, y entonces ahí voy. Resistió bastante bien el chavismo. Interesante, ¿no? Claro, porque tiene 5 millones y algo de No, personas. pero óigame bien, más allá, mire usted, el chavismo perdió del 2013 al 2015, en 2 años, perdió 1.972.000 votos. O sea, perdió 2 millones de votos. Pero la oposición aumentó en 812.000 votos. O sea, que 2 millones de personas, 1.972.000, dejaron de votar por el chavismo, pero no lo hicieron por la oposición. Por eso digo, resistió. Apenas 812.000 de aumentó los 2 la millones, oposición. Sí, señor, aumentó la oposición. ¿Cómo? Interesante, ¿no? Pero fíjese, como hay 700.000 nuevos electores, sí, y se supone que no está estudiado, pero yo vi en las mesas muchísima gente joven. Muchos jóvenes. Me encontré incluso el día antes de las elecciones con un muchacho que venía desde Achaguas, pasando por San Fernando y Barinas, Mérida, Lagunillas, El Vigía y La Zulita para votar. Y cuando le pregunté por quién iba a votar en La Zulita, ese es un feudo chavista, entonces me dijo que él iba a votar por la oposición porque él no se quería ir del país. Los jóvenes fueron a votar.
votaron por la oposición, votaron porque la situación económica es muy mala. Pero si entendemos que la mayoría de los jóvenes votaron por la oposición, eso significa que los chavistas no votaron por la oposición. Simplemente no votaron. No votaron. Resistieron. Sí. Interesante, ¿verdad? Y se expresaron además, porque Pero se con no votar también se expresaron. No, es que ese es un voto sumamente importante. Porque está ahí. Uy, qué interesante todo Porque eso. ese voto está ahí. Eso es lo que no se ve, ¿no? Sí. Eso es lo que no se ve, pero lo que un analista tiene que hacer, ¿verdad? Yo calculo yo, que alrededor de 500.000 de los chavistas votaron por la oposición. Y unos 300.000 jóvenes votaron por la oposición, calculando la abstención. La abstención apenas fue del 25%. Bueno, si de los 700 y tantos mil jóvenes nuevos que tenían que votar, se abstuvieron 200 y tantos, pues calculando una con otra y la oposición subió 800, entonces votaron unos 300, 400 jóvenes por 1.000 jóvenes por la oposición y unos 500.000 chavistas que habían votado antes por la oposición, lo que significa que por lo menos 1.400.000 chavistas dieron, no votamos por el gobierno, castigamos al gobierno, pero no votamos por la oposición, y ahí tiene la oposición un trabajo que hacer. Eso que dice Monseñor. Porque ellos pueden otra vez regresar y votar por el chavismo. Claro, eso es lo que dice Monseñor. No es hora de retaliaciones. No es hora de pretender acabar con el enemigo. No, es hora también de la reconciliación, entre otras cosas, para superar esa terrible división que en este país se ha impuesto. Sí, señor. Esa es una segunda lectura importante de hacer. Ahora, doctor, quiero hacerle una pregunta, ¿no? Aquí en Venezuela, ¿considera usted que se vota por nombre y apellido o se vota sencillamente porque estoy en contra de y voto así? Que pudiera ser una lectura también que hagan los factores de oposición, que hoy dicen yo gané con tantos votos, yo gané con tantos votos y yo también. Esa es una lectura sumamente importante. Allá iba después, pero voy a aprovechar de tal. Mire, esta elección no era nominal, uninominal, aunque en los circuitos se presentaba un candidato, uno solo. Debo decir, sin embargo, que hay 5 circuitos en donde se presentan 3 candidatos por circuito. Eso es un invento del Consejo Nacional Electoral para favorecer al chavismo, ¿verdad? Sí, para favorecer al chavismo y que en la elección pasada lo favoreció. Pero que en esta no se dio. No, se dio a favor de la oposición. Se dio a favor de la oposición. En los 5 circuitos en donde se elegían 3 diputados ganó la oposición. De manera que rápidamente se puso en 15 diputados simplemente porque el Consejo Electoral mantuvo esa división de circuitos o esa acumulación de candidatos en un circuito. Por ejemplo, en Barinas, ¿verdad? O en Caracas, en el circuito que tenía 3, o en Maracay, en el circuito que tenía 3, ganó la oposición. Más los diputados que van a ser electos, ¿no? Sí, porque señor. Cambiaron. Pero el sistema está concebido como un sistema de circuito uninominal. No lo es. Y el candidato en esta ocasión pasó bajo la mesa. Yo le voy a poner algunos ejemplos. Sin pasar por Go. Sin pues. pasar por Go. Los candidatos no jugaron papel. No jugaron ningún papel. Ningún papel. Ni los de lista ni los uninominales. Nada de eso. Nada de eso jugó. La gente fue a votar o en contra o a favor del gobierno, ¿verdad? Mire, yo le voy a dar un dato a usted simpaticísimo. Dele. En Mérida, la candidata por lista por todo el estado es una joven que se llama Milagros Valero. Yo apenas si la conozco, debo confesar. Yo no la conozco. Bueno, pero ¿Oscar la conoce? Tampoco. yo... ¿Y Raquel la conoce? No, sí la debe conocer. A Raquel porque ha ido Claro, para allá, para sí la la alcaldía a debe conocer. entrevistar. Yo he estado en pero 2 o Víctor 3 Molina me actos dijo en que no donde- la conoce. en donde Ninguno ella de está. mis directores. Yomar Ruiz Es tampoco la diputado conoce. por Mérida. Sí. Sí, y es la primera diputado por Mérida. Bueno, poca gente la conoce, pero es la diputada porque fue la candidata
que señaló primero justicia en la lista. El candidato en el circuito de Mérida era William Dávila, bien conocido, gobernador. Muy conocido, sí señor. Jefe no, pero no Sí, de los fue líderes. gobernador, ha sido diputado, todos lo conocen. Todos Y además un hombre muy conocido. sí, muy conocido. Pues Milagro Valero sacó más votos que William Dávila en Mérida. Bien, vamos a dejarlo por ahí qué? para hacer un análisis. Porque la gente no votó por un candidato o por otro. Si no votó contra el gobierno o a favor del gobierno. O en contra o a favor de la oposición. No solo es que sacó más votos en la ciudad de Mérida, sino que yo he revisado no solo el caso de ellos, pero también he revisado el caso de los otros. Bueno, gracias por continuar con nosotros acá en Agenda Administrativa. El profesor tiene una interrogante y dejamos, por supuesto, la interrogante que quedó pendiente en el segmento anterior. Bueno, estamos hablando, Raquel, Oscar Altuve y mi persona, sobre lo que ha salido por la prensa. Que el presidente ya está listo. El presidente ya está listo, salió perjudicado, está mal. ¿Qué ha pasado con Maduro? Para usted. Esa es una pregunta sumamente interesante que tiene que ver con lo que además estábamos diciendo. Pero voy antes de... Salió debilitado el señor presidente. Antes de contestarle eso, mira, voy a dar un último dato para que se vea cómo eso que llamábamos la letra chiquita. En Mérida, la oposición obtuvo 15.000 votos más. 15.000 votos más, 15.100 y pico. 15.000, el número redondo. 130 votos más que en el año 2013. En la última elección nacional, porque hubo después elección de gobernador, pero esa era la elección regional, y antes y luego elecciones municipales, pero elección nacional de un órgano nacional, esta es la primera. Obtuvo 15.000 votos más, pasó de 265.000 que obtuvo Capriles a 280.000 que obtuvo la lista nuestra ahora. Mientras que el chavismo pasó de 202.000 que había sacado Maduro a 145.000, o sea que bajó 57. Mientras la oposición creció 15.000 votos, el chavismo bajó 57.000. Entonces, ¿qué hicieron los votos chavistas de hace 3 años? Simplemente los votos chavistas de hace 2 años y 9 meses, en abril. ¿Qué hicieron los votos chavistas? No votaron. Una parte muy pequeña votó por la oposición, pero una parte muy pequeña, porque la mayoría de los votos nuevos de la oposición son gente que no había votado antes o gente nueva, gente joven, gracias a Dios. Pero los chavistas castigaron al gobierno. Óigase bien, los chavistas castigaron al gobierno. El voto castigo no fue de los opositores, el voto castigo fue del chavismo. Oye, y hay que tomar eso en cuenta para las decisiones que se van a tomar de ahora en adelante. Pero también hay que tomar en cuenta eso para la vida política y para las decisiones electorales, porque ya vienen nuevas elecciones. Nosotros vivimos en una permanente elección. ¿Para gobernador cuándo son? En diciembre del año que viene. Por esta fecha usted ya tiene usted nuevo gobernador por esta fecha. O sea que en enero arrancan la campaña para gobernador. ¿Cómo que en enero? Yo entiendo que ya arrancó. No, ya arrancó, pero en enero vienen con más fuerza. Sí. Voy ahora con lo otro, mire. Nosotros podemos entender que el gobierno quedó debilitado. Evidentemente, pierde un poder del Estado. Y es un poder del Estado fundamental. La Asamblea va a hacer nuevas leyes y no va a hacer las que el gobierno quiera. Más bien va a derogar algunas leyes que el gobierno le intenta mantener. E incluso si obtiene la mayoría calificada en definitiva de las 2/3 partes,
si la obtiene, puede modificar las leyes orgánicas, porque requiere las 2/3 partes para modificar las leyes orgánicas. Sin embargo, tiene un enorme poder. El poder, a mi entender, más importante es el poder de control que tiene sobre la administración y el control político sobre los funcionarios. De ahora en adelante los ministros, los directores y los funcionarios no pueden hacer lo que hacían antes. El director del hospital, cuando le llevaban una denuncia, entonces no recibía a la gente o le decía que eso no le importaba a él. Ahora ese director tiene que saber que su ministro es responsable por él y que la asamblea puede llamar en un momento dado al ministro y que con 100 votos lo puede destituir. Los ministros de ahora en adelante pueden ser destituidos. El alcalde de un pueblo cercano a Mérida tiene que saber que no rinde cuentas desde hace 10 años, porque él no le da la gana de rendir cuentas, tiene que saber que la asamblea lo puede llamar. Mire, señor alcalde, tráigame las cuentas aquí. No, que yo no llevo las cuentas, me lo trae para acá porque si no usted va preso. Porque de acuerdo con la Constitución, los funcionarios están obligados a responder ante la Asamblea Nacional. Pero deberían de ser los de la oposición y los del gobierno. Por supuesto, porque debe si solamente ser. de un solo lado ahora, no sirve. No sirve. Por eso digo que de ahora en adelante hay que ir con calma, hay con que cuidado. ir con calma. Para la universidad es la liberación. Los rectores ya deben estar haciendo cola para presentarse en la Asamblea Nacional. Llamen al ministro de Educación para ver por qué dictó una resolución que le quitó la autonomía de administración financiera a la universidad. Yo le voy a decir al señor rector, lo voy a llamar y le voy a decir, mire señor rector, pida audiencia ante la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional y solicite la interpelación del ministro de Educación. Como yo también puedo pedir que interpelen al rector o al vicerrector, a quien sea el consejo universitario, si están dictando unas normas que van contra la ley. Exactamente. Igual, o sea que lo que va a ser bueno el pavo, va a ser bueno para la pava. Sí. Eso debe quedar ahora, sumamente claro. Para las universidades es la liberación. El primer citado ante la Asamblea Nacional, incluso en agradecimiento a la lucha de los universitarios por cambiar el sistema y por mantener la democracia, debe ser esa, el asegurar la autonomía universitaria, llamar, citar a los ministros de ¿cómo que se llama?, de educación superior. Educación superior. Llámelos, interrógueles, ¿por qué dictó tal norma? Claro. Y soliciten. ¿Por qué tal cosa? Faltan 5 minutos. ¿Y el presidente? Ya voy a... Porque usted me le sacó el cuerpo a la pregunta. ¿Salió debilitado el señor presidente? Claro que el presidente sale debilitado. El presidente sale debilitado porque sale debilitado el Poder Ejecutivo. Pero le voy a dar una perla con la cual además no van a estar de acuerdo mucho. El presidente dentro de su partido sale fortalecido. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el presidente hasta hoy era un primus inter pares, era un primero entre iguales que los demás líderes chavistas se tragaban. Eso uno se daba cuenta. Y que los demás líderes chavistas admitían y que lo estaban esperando para ver lo que ocurría en el futuro. Bueno, resulta que el único vivo que queda de esta contienda, de la de ayer, el único vivo es el presidente. ¿Por qué? Porque el presidente no fue tocado directamente él. Incluso su mujer fue la única que ganó bien. Ganó de primera en Cogede, es verdad. Sí, en cambio, mire, Diosdado quedó de segundo y perdió todos los circuitos en Monagas. Los Chávez perdieron en Barinas. Incluso uno de los Chávez perdió el circuito en el cual fue candidato. ¿Ah? Jorge Rodríguez perdió todos los circuitos en Caracas. Tarek El Aizami, no sé si lo viste anoche en la reunión del Consejo de Ministros, manifestaba todo su golpe, porque Aragua ya había sustituido a Barinas, pero perdió todos los circuitos en Maracay, incluso el circuito de tres diputados.
Bernal no salió electo. Sí, señor, es verdad. Isturiz perdió todos los circuitos en Anzoátegui. Perdió todos los circuitos en Anzoátegui. Los generales que son gobernadores históricos, Arias Cárdenas, Vielma Mora, El de Anzoátegui también. perdieron, pero en forma ominosa. El de Anzoátegui Y también. los nuevos gobernadores militares, García Carneiro, Rangel Gómez, Mata Figueroa, Rangel Silva, perdieron todos. Entonces los líderes chavistas quedaron todos sumamente golpeados. ¿A quién van los chavistas ahora a apoyar? ¿A quién tienen ellos que apoyar? Al único que quedó vivo, disminuido, pero vivo. ¿Vivo? ¿Quedó vivo? El presidente. El presidente, de manera que hay que entender eso también para saber qué vamos a hacer. Por ejemplo, usted se va a poner a pelear aquí con el gobernador. No, ¿para qué va a pelear con el gobernador? Ese no va para el baile más. Perdió hasta el alma. Perdió los 4 circuitos de Mérida. Y de casualidad no perdió la lista. Sí, es verdad. Sí, ¿Y usted es candidato a gobernador? ¿Usted qué cree? ¿Ah? Bueno, cualquier cosa puede pasar. ¿Ah? Ahora, fíjese una cosa, hay alguien que sí salió fortalecido. ¿Quién salió por Las Fuerzas Armadas. Ah, sí. Ya le voy a decir por Por qué. la actuación. Porque las Fuerzas Armadas aparecían como un apéndice del gobierno y del chavismo. Resulta que 2 horas antes de los resultados apareció el alto mando militar presidido por el ministro de la Defensa. Y entonces apareció para informarle al país sobre el proceso electoral. Primera vez en la historia democrática venezolana, desde el año 58 hasta hoy, que antes de dar el boletín de resultados, las Fuerzas Armadas tienen que salir a decir que no crean en rumores, dijo que no creyeran en rumores, que las Fuerzas Armadas iban a respetar la Constitución, que las Fuerzas Armadas iban a... No mencionó, para mí lo más importante que dijo fue lo que no dijo. Le explico. Y el presidente también salió y reconoció. Pero después, las Fuerzas Armadas salieron y entonces, primero el ministro no dice que va a hablar con autorización del presidente. ¿Cómo es eso? El presidente es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Raro, ¿verdad? Segundo, no mencionó en toda su alocución al líder eterno. Hugo Chávez se desapareció en las palabras del ministro López, Padrino López. Porque fue muy institucional su discurso. No, pero es que institucional, cada vez que hay un acto en las Fuerzas Armadas, empieza el acto, Chávez vive, la patria sigue. El domingo en la noche no hubo Chávez vive ni la patria sigue. Claro, pero es que era otra cosa, era totalmente distinto. Era No, una no, locución mire, al no país hubo en un proceso mención, no eleccionario. hubo mención a la revolución socialista, no hubo mención a las Fuerzas Armadas chavistas, no hubo mención a nada de eso. Las Fuerzas Armadas respetan la Constitución. Se volvieron a cuadrar con quien tiene el poder, que es el pueblo. E hicieron bien, salieron fortalecidas, debieron ganar unos cuantos puntos de aprecio en el electorado. Pero cuando las Fuerzas Armadas dijeron eso, no mencionaron al chavismo, yo ya sabía cuál era el resultado. Bueno, me lo imaginaba, pero dije, ya él nos dio el boletín. Bueno, Raquelita. El primer boletín no lo dio Tibisay. Lamentablemente el tiempo pasó. No. Volando, ¿ah? ¿Ya pasó el tiempo? Sí, y Pero usted no si puede yo decir, tengo aquí una no, pero pila. no puede decir que no lo hemos dejado hablar porque el único que ha hablado es usted. No, sino que pero yo- esto puede ha sido, decir aquí está que- invitado en enero, si Dios quiere, para cuando la Asamblea Nacional tome posesión, venga otra vez a hacernos otro análisis. La tan Asamblea, interesante. mire, la Asamblea Nacional a partir del 5 de enero tiene que convertirse en el poder que represente al pueblo. Tiene que saber que no es la Asamblea la que va a gobernar, por supuesto. Y tiene también que saber que no va a resolver los problemas del país. Y a la gente hay que decirle, porque mucha gente cree que mañana va a bajar la leche. Es que tiene sus No. Bueno, ahora sí. No. La Asamblea Nacional solamente es la expresión del inicio de un cambio
Bueno, y del profe, inicio de un lamentablemente espíritu. sabemos que hay Ay, muchísima Dios tela que mío, cortar, cómo quisiéramos pero bueno, haber continuado. así es. ¿Ah? Vamos a identificar la planta televisiva y al retorno más acá y justamente la parte financiera para que ustedes estén bien pendientes de esos anuncios. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. En 16 días ya estaremos en la Nochebuena, noche de Navidad, y por ello, por supuesto, desde ya les decimos que hay que tener muchísima precaución y no hay que comer muchísimo porque si no perdemos la dieta, y ahí sí es verdad. La mensajería de texto, vamos de inmediato con el profesor Manuel Aranguren darle respuesta a quienes han escrito hasta esta hora acá en nuestro programa. Bueno, primero les vamos a agradecer mucho, tenemos muchísimos mensajes, Raquel, pero lógicamente mañana tenemos un programa de 7 a 8 de la mañana donde les podemos dar respuesta a todos los mensajes. Buenas noches, soy jubilado, por favor, ¿me pueden decir qué fue el pago que hicieron el viernes? Bono navideño del bono asistencial. Recuerde que en las mismas condiciones el personal activo, personal jubilado tiene el bono navideño, que son los 45 días que se pagan en el mes de diciembre. A ellos se les paga en efectivo en su cuenta nómina. 45 días sobre lo que les toca en el mes. Adicional al mes de diciembre, el bono asistencial de diciembre. Señor. Igualito que a los activos, es un bono adicional que se paga los primeros días del mes de diciembre. Sí, que se le paga al personal activo de una forma y al personal jubilado se le paga, se lo pagamos en una nómina especial. Entonces por eso le llegó allí también. Para nosotros, yo sigo pensando, Oscar, sigue pensando Víctor, Raquel y todo, nosotros el personal jubilado le damos el mismo tratamiento que el activo. Inclusive, en tantas reuniones que hemos hecho, Oscar, siempre hemos dicho, a nosotros nos formaron esos jubilados de que están hoy en día. Entonces, para nosotros en el administrativo, el personal jubilado tiene ¿cómo te dijera yo? Un tratamiento muy especial. No porque estén jubilados, ni porque sean mayores, no, hay jubilados jóvenes y de todas las edades, no así. Yo soy prejubilado además, no así. Entonces ese tratamiento es para los jubilados y voy a aprovechar, Oscar, porque eso lo conversamos cada rato, ¿no? En enviarle otro saludo al profesor David Díaz Miranda, que es el nuevo jefe de los jubilados. Pero también le enviamos un saludo al jefe de los jubilados, ¿no es así? Que es el profesor Eleazar Ontivero, el cual dejó una historia que David tiene que fajarse, ¿no es así? Fajarse duro, porque Eleazar fue, como se llama, una persona de un ejemplo, una persona trabajadora, o sea que, como dijera yo, le dio esa prestancia. Y así ha sucedido con los que han dirigido la seccional. Entonces, David, yo sé que usted va a trabajar muchísimo en pro de los jubilados, ¿no es así? Y le estamos enviando un saludo al profesor Eleazar Ontivero. No nos vamos a cansar de enviarle un saludo al profesor Eleazar Ontivero porque ese es un universitario de primera línea, escritor, ¿no es así? Nosotros le publicamos un libro con sus poesías. Entonces, bueno, eso es muy importante. Mira, Oscar o Víctor, ¿cuándo harán efectivo el pago de las becas y guarderías y cuáles? No sé, porque es que leer. ¿Cuáles otros pagos? ¿Y cuáles no? ¿Y cuáles meses serán? Eso. No, es que lo que escribe Rubén Darío, para uno entenderlo hay que hacer. Menos mal trajo el traductor hoy a Víctor para Que que le Víctor, ayudara en que esta sí. parte. No, bueno, becas, guarderías, retroactivo de educación inicial, es el nombre correcto de acuerdo con la contratación colectiva, y la ayuda de regalos. Ya la data la recibimos, estamos revisando toda esta data que recibimos de la Dirección de Personal y de DAP para que si nos da la oportunidad poder incorporarla en la nómina de diciembre. En caso de que no nos llegara a dar tiempo de incorporarla en la nómina de diciembre, tengan por seguridad que eso se hace efectivo entonces en una nómina especial. Reitero, se está trabajando con la revisión y acelerando todos los pasos a los fines
de poder ser incorporado en la nómina de diciembre, las becas, reintegro de educación inicial, desde el mes de septiembre en adelante, que fue, recordemos que estas becas se pagaron hasta el mes de agosto, mes de septiembre en adelante, que fue los operativos que se realizaron en personal y en la Dirección de Asuntos Profesorales para la captura de datos y la captura de documentación para que soportan la continuación de estos beneficios de los trabajadores. Mira, una cosa, bueno, Los juguetes también. la gente quiere saber cuándo vamos a pagar, ¿no? Así. Yo les voy a decir a ustedes que esto en el equipo financiero, que siempre nos reunimos, en este instante nos estamos reuniendo prácticamente todos los días. Ese equipo financiero está formado por finanzas, decía, presupuesto, y todos nosotros, y hasta Fomento interviene con los recursos que están enviando, y todo, ¿no? Porque Manuel Molina hoy me llevó que íbamos a pagar algo que debíamos de Oficebula, que ya tenemos que tomar las emergencias para enero. Y, o sea que todo el equipo del administrativo, todo está trabajando 100%. Está trabajando de 8 a 12, de 2 a 6 de la tarde, y ahí la bola pica y se extiende, como dirían los magallaneros, ¿no? Así. ¿Ah? Ahí la bola pica y se extiende, ahí no hay horas. Estos son días de extra inning. Exactamente, estamos en extra inning en el administrativo. Así es que ahí no hay horario, ni fecha en el calendario. Es un tremendo ni fecha en el equipo humano. calendario. Sí, señor. Entonces, fíjense una cosa, ¿no? Esto, lo primero ya no tiene ninguna explicación. Vamos a pagar, estamos elaborando las nóminas de las primas directivas, que eso es algo que estaba muy atrasado en la universidad y que se está haciendo justicia en este instante. Segundo, vamos a pagar el bono doctoral. O sea que esas nóminas están en proceso de elaboración. El bono doctoral, ¿no es así, Oscar? Sí. ¿Ah? Llegó inclusive para ser cancelado ya hasta con la incidencia de la segunda contratación colectiva. Ya esos recursos se recibieron, se certificaron y ya se giraron las instrucciones para la elaboración de estas nóminas. Sí, señor. Y hemos estado trabajando en el caso del bono doctoral con la DAP. La DAP prácticamente en muchas cosas trabajamos juntos. Entonces, un saludo para la directora de la DAP, ¿no es así? Porque la colaboración ha sido muy buena entre la nueva directora encargada y lo que tiene que ver con el vicerrectorado. Como hemos debido de trabajar siempre, así trabajamos con el profesor Pablo Davallán y María Luisa Troconi, entonces le estamos enviando un saludo. Sí, señor. Y un reconocimiento a toda la gente de la DAP por su gran colaboración, su espíritu siempre de que trabajemos de la mano. Eso para mí, sinceramente, y para todo el equipo financiero del administrativo es extremadamente importante. Páseme eso, que no importa que nos estén viendo, eso no es problema. Vamos a ver. El mes de diciembre, Oscar. Víctor, ¿tú sabías algo del mes de diciembre? Están llegando los recursos. Están llegando los recursos. ¿No es así? Es entonces, están llegando los recursos. Faltan 2 minutos. Dios mío. Están llegando los recursos para pagar diciembre. Y en base a eso también, el equipo que tiene que ver con el bono alimentario y el bono asistencial está haciendo las diligencias. Así es, o sea que tomaron la decisión, maravilloso, ¿no es así? Los reclasificados, personas que apelaron, se está también, hay que preparar la nómina, esa no es cualquier tontería. Yo creo que esa nómina la próxima semana, si Dios quiere, las estamos pagando. Esas son las personas que apelaron, ¿no es así? Llegó el dinero, me dijo hoy Leida, un saludo para Leida, ¿no es así, Oscar? ¿Ah? Llegó el dinero para pagar becas y preparadores. Sí. Agosto, septiembre y octubre. Online, como dice Leila. El incremento, ¿no así? O sea que se venía pagando normal, pero para pagar la diferencia. Eso también hay que hacer la nómina. ¿Quién la hace? DAES. Esto lo hace DAES. DAES, okay. Ya se le notificó para que fueran haciendo eso. Anticipo de prestaciones de régimen viejo se va a pagar con la nómina del mes de diciembre. ¿No así, Víctor? Ok. Los juguetes se va a pagar con nómina de diciembre, segunda convención colectiva. ¿Sí o no, Oscar? Eso es correcto. Ya nos queda un minutico, ¿no? Aquí nos están preguntando por la reclasificación del año 2014. Yo creo que nunca, tengan ustedes la seguridad, había un equipo, a pesar de que los equipos pasados fueron muy buenos del administrativo, ¿no? Nadie está diciendo,
Ahora capaz que le dicen a nuestro rector, no, es que Manuel no. Fueron muy buenos. Pero este equipo está trabajando en lo del 2014. Tengan la seguridad que si en la próxima semana hemos conseguido los recursos, inclusive nos hemos reunido sábado y domingo para ver cómo los conseguimos, tengan la seguridad que vamos a pagar también el 2014. Entonces, tienen que esperarse hasta la próxima semana. Ya nos están haciendo más señales que un manager del Magallanes, que es el mejor equipo que tiene Venezuela. Ok. Entonces, señores, bueno, que Dios nos guíe siempre por el camino de la justicia, del trabajo y sobre todo de querernos todos, abrazarnos todos, ¿no es así, Víctor? Eso me parece maravilloso. Gracias también al equipo ese periodístico nuestro, a los camarógrafos, a todo el equipo. Y gracias, Señor, por conducirnos siempre por este camino. Eso te damos gracias todos los días. Mañana, Raquel, me quedó todo esto de noticias financieras que podemos dar. Y mañana entonces, en la segunda parte, después que Raquel ponga el día, le vamos a dar todas las noticias y le vamos a repetir esta parte, ¿no? Así, Víctor. Así que mañana no haces el papel de María ni ninguno de nosotros, sino mañana podemos decir muchísimas cosas. Si a Víctor Molina le dan permiso para que vaya al programa mañana. Como el doctor Rondón Nucete, hay que estar como María. Sí. Bueno, no, yo también, yo como María. A ustedes muchísimas gracias por haber estado con nosotros de 7 a 8 de la mañana, totalmente en vivo, por la FM y retransmite 101.5. Como lo decía el profesor, bueno, le quedó toda esa maleta de información, así que usted no se puede todo lo vamos a pagar, perder Raquel, todo lo vamos a pagar, si Dios quiere. Así es, Sí, feliz señor. noche. Porque ya nació el omnipotente, yo le digo así, porque ya llegué. Estoy en el mundo y nadie me ve. Estoy en el mundo y nadie me ve. Cuando el niño nace, los campos florecen, las nubes se apartan y el sol resplandece. Cuando el niño nace, los campos florecen, las nubes se apartan y el sol resplandece. Llamen a los hombres para que se presenten.